Buenas tardes, queridos amigos, ¿cómo han estado? Hoy es domingo, no es día de publicación, pero hoy traemos algo muy especial para todos ustedes, algo que teníamos ya previsto, pero que no se había dado el momento todavía de que pudiéramos coincidir, pero aquí está ya la entrevista con nuestra querida Lady Pecosa, autora de Entre Páginas Blancas. Ya les había comentado que hubo muy buenas reacciones y ahorita en lo que platicamos vamos a hablar sobre algunas de las cuestiones que ahí me están poniendo en los comentarios y pues ya verán, ya la van a escuchar y la van a conocer un poquito mejor y vamos ahí a despejar ciertas dudas que me han estado poniendo en sus comentarios o allá por el grupo. Así es que bueno, pues pónganse atentos para esta charla amena que vamos a tener y pues aquí se las presento. ¿Cómo estás, Lady Pecosa? ¿Qué tal, May? Buenas tardes. Bien, gracias a Dios, muy bien, gracias. Bueno, perfecto. A ver, Lady Pecosa, ¿cómo te llamas? Bueno, mi nombre verdadero es Lady Pecosa. No te me llamo Claudia. Ok, perfecto. Hasta ahí. Vamos a hacer una identidad secreta. ¿De dónde eres, Lady Pecosa? Soy de México, del estado de Chihuahua, en una de las ciudades más importantes del país, Ciudad Juárez. Okay. Aquí tienen su casa a sus órdenes. Okay. Aquí nací, aquí he vivido siempre. Me gusta mucho viajar, pero regularmente siempre regreso donde mismo. Ok, entonces a ver, dime una duda. ¿Eres ahí media vecina de Jezabel Cárdenas? Sí, tengo la dicha de ser su vecina, entonces entender su situación por las condiciones de esta ciudad, ¿verdad? Pero su perversión y todas esas cosas, pero bueno, no vamos a hablar de eso, no vamos a ventanearle aquí mientras ¿verdad? Saludos, querida Jeza, porque yo sé que sí me oyes aunque no digas. Muy bien, entonces eres de Chihuahua, de Ciudad Juárez. Y a ver, ¿se puede saber a qué te dedicas, Lady Pecosa? Yo soy, en este momento, May, tengo dos profesiones. A ver. Tengo la profesión que he ejercido durante 25 años. Soy máster en psicología clínica y psicoterapia. Wow. Trabajo en este momento atendiendo mi consultorio solamente. Tal vez en un lapso corto me aboque a buscar otra clase de actividad, pero de momento trabajo dando psicoterapia en terapia privada, en consulta privada. Y soy mamá casi de tiempo completo, excepto las horas que estoy trabajando en terapia, ya en esos ratitos se los dejamos a los hijos a mi esposo. Pero a esto me dedico, a cuidar a mis hijos y a atender a mis pacientes. Bueno, yo creo que las dos profesiones son maravillosas. Y dime, ¿cuál se te hace más difícil, Lady Pecosa? Fíjate que, a ver, déjame, es una pregunta interesante porque, ¿sabes? Soy poco dada a encontrar la dificultad en las cosas. Ok. Espero no parecer poco modesta, pero a mí me gusta que sea entretenido. La terapia no es un trabajo sencillo, es un trabajo realmente muy difícil. Así es. En algún momento se llegaría a comparar con la medicina, porque estás trabajando con la vida de la persona, pero es mucho más sutil que la medicina, sin demeritar el trabajo del médico. Así es. Es mucho más sutil, porque aquí tanto como el médico puede equivocar una consulta, una receta, por decirlo de alguna manera, algún detalle. Sí, el diagnóstico. El psicólogo debe cuidar mucho, no equivocar una palabra. Así para es. Para los psicólogos, para los terapeutas, la palabra es nuestra máxima herramienta y por ende también pudiera ser nuestro máximo potencial de error. Así es completamente de acuerdo contigo. Es difícil,
no es difícil, a mí me gusta mucho. Y el trabajo con los hijos es exactamente lo mismo, porque son chiquitos. Bueno, mis dos niños tienen en este momento 5 y 3 años. Que están pequeñitos. 5 años, mi niño tiene 3. Están en su formación. Bueno, quienes entienden un poquito de psicología saben que las bases del comportamiento del ser humano están se fincan antes de los 6 años. Exactamente. Entonces, sí. Para mí es muy meticuloso el estar no trabajando, viviendo con ellos, enseñándoles, buscando la palabra adecuada para decirle no hagas eso, y aprendiendo a controlarme a mí misma y decir espérate, alto. Sí. Si haces eso, pudiera pasar esto, pudiera pasar aquello, te pudieras lastimar. Entonces, es no difícil, sin embargo, es estar el 100% plenamente consciente de cada día, cada momento del día. Es cansado, porque pues estar al 100% todo el tiempo es cansado, pero es muy divertido también. Y bueno, a diferencia de otras situaciones, el trabajo con los niños, el vivir con los niños, el convivir con los niños, pues la recompensa es inmediata. Así es. Entonces es algo fascinante. Así es. Qué lindo, me hiciste recordar viejos tiempos, porque a veces se demerita un poquito cuando una mujer ha decidido quedarse en su casa a ver crecer a sus hijos. Pero es un trabajo tan fascinante, porque ahorita que te estoy escuchando, Lady Pecosa, yo creo que lo más difícil, bueno, en mi opinión, en la de Odette, lo más difícil es tratar de controlarse uno como adulto para no, se me fue la palabra, para no cohibir el sano crecimiento del niño, no olvidarnos que son personitas pequeñas, pero son personas, no por el hecho de que seamos mayores en estatura sobre todo, o en años, quiere decir que ellos son menos, sino que ellos son realmente unos universos pequeñitos corriendo por ahí, y nosotros como adultos somos los que a veces estamos más limitados precisamente por el aprendizaje que ya llevamos de vida, pero los niños no. Entonces es maravilloso verlos crecer todos los días, cada cosa que descubren, te vuelves a ser tu niño otra vez y a bajarle los decibeles al estrés para poder comprenderlos y enseñarles y que ellos crezcan a su propio ritmo. Así es que, qué padre que puedes estar con ellos y puedas vivir todas estas experiencias y en dos diferentes, porque tienes niño y niña. Ver crecer a un niño y ver crecer a una niña es totalmente diferente. Sí, ciertamente, tú lo sabes. Sí. Guiar a un niñito con personalidades tan diferentes, aparte de su sexo, con personalidades tan distintas uno del otro. Sí. Es complicado, pero es también así muy... Oílos, ahí se escuchan los corazones. Que viene apresurado a decirle a la niña qué video está viendo ahí abajo, y ella ni voltea a verlo, así son ellos. Pero qué padre, porque crecen entre hermanitos y entre ellos se va a hacer un lazo, híjole, indestructible. Cuando sean adolescentes te vas a acordar de mí. No se van a poder ver, pero no van a poder estar en paz sin saber dónde está el otro. Viven peleando, pero después, ¿y mi hermana? ¿Y dónde está? ¿Y qué no? Ay, no. Aún uno se enternece muchísimo y aprende también muchísimo de ellos. Sí. Bueno, Lady Pecosa. Sí, ya hablamos de lo que es tu vida personal. Ahora entremos de lleno a tu vida de Ficker, acá en el Candimundo. Primero que nada, ¿cuál es tu personaje favorito? Espero no haya sido muy evidente ya, pero soy de 100,000% admiradora de Terry. De Terry. El personaje Terry es un personaje fascinante, sí. Ay, no me toquen esa zona. Ok, muy bien. Muy bien. A ver, otra cosa, ¿en qué año iniciaste en el Candimundo? Fíjate que yo vi Candy siendo muy... aquí en esta ciudad lo empezaron a pasar, pero lo interrumpieron en el momento en que se muere Anthony.
En ese tiempo no recuerdo qué edad tenía, pero era muy pequeña. Después lo volvieron a pasar cuando yo ya era adolescente, y ya lo pasaron en el Canal 11. Que aquí era Canal 11 en ese tiempo. Lo empezaron a pasar, yo ya tenía en ese momento 15 años. No, a mí nunca me gusta ver la televisión. Única y exclusivamente veía la televisión para ver Candy Candy. ¡Ay, qué lindo! Entonces, pero después de que se terminó, jamás volví a tener más noticia, nunca más volví a tener noticia de Candy Candy hasta, que te diré, en el 97 más o menos. Mi hermana me dijo, están volviendo a pasar a Candy Candy en la televisión. Mi hermana mayor era quien lo veía en el tiempo cuando yo también lo vi. Entonces, me dice, lo están volviendo a pasar. Y yo dije, ay, qué buena onda. Le dije, pero es que no lo quiero ver. Para ese momento yo andaba de novia con mi actual esposo. Dije, si lo veo, voy a terminar con él, porque Candy no se queda contenta. Entonces dije, no lo quiero ver, gracias. Y ya, no lo volví a ver nunca más. Pasan otra buena cantidad de años. Ya estábamos completando mi esposo y yo más de 10 años de casados. Cuando en el 2009, por diversas situaciones, de pronto empezamos a conversar, platicando mi esposo y yo de las caricaturas, porque en nuestro tiempo así se llamaban, caricaturas. Sí, es verdad. Que cuáles veíamos, que esto, y recordé Candy. Obvio, pues era lo único que yo veía, ¿verdad? Entonces, ya que empezamos a platicar, él me comenta, me dice, bueno, lo volvimos a buscar en el internet. Junto con mi esposo volví a ver toda la serie. Toda la serie completa. En este tiempo estaba, no sé si ahora está, pero creo que hubo un tiempo que la retiraron. La serie completa junto con mi esposo. Y a partir de ahí fue que empecé a ver que había videos de Candy, de canciones, que había poemas, imágenes muy bonitas. Y luego ya empecé a buscarla ahí. Eso fue en el 2009. En el 2009. En el 2009 fue cuando me reencontré, o más bien descubrí el Candy Mundo, porque antes no nada de eso ocurría. Así es. Fíjate que padre, es el mismo año en que yo también me reencontré con Candy. No se me olvida que fue en mayo, junio de ese mismo año, del 2009 también, que fue así. Siempre lo veo así como que toparnos en la calle de repente frente a frente con Candy es una sensación tan bonita, porque te trae muchos recuerdos. Yo creo que a todos los que andamos por aquí, a las que creamos fanart, videos o escribimos, Candy marcó algo muy profundo dentro de nosotros que nos hace explotar todavía esa parte, y pues escribir historias, porque no nos quedamos contentas con lo que pasó con ella. Exacto. Y bueno, entonces a partir de ahí, ¿qué pasó? Fue cuando empecé a descubrir el Candy Mundo. Empecé poco a poquito, de repente me encontré con un grupo pues había páginas, y luego ya las exploraba un poco, platicaba por Messenger con algunas chicas, que fue alguna de esas chicas que fue la que me mencionó lo que era el foro rosa. Entonces, ya que conocí el foro rosa, poco tiempo después conocí las damas de Terry. Obvio, ese fue el que dije yo, de aquí soy. Y así fue como empecé tengo que decirlo, fue como empecé a conocer los fanfic. Y el primer fanfic que yo leí, el primeritito, fue el reencuentro en el vórtice. Entonces para mí fue un parteaguas completamente. Dije, wow, esto es totalmente diferente, me encantó. La perspectiva de ver un final diferente, la idea de que todo siempre puede ser distinto a lo que estamos viviendo en un determinado momento, dependiendo de nuestra propia visión. Así es.
¿Y qué dijiste? De ahí te animaste. Y a partir de ahí fue cuando empecé a escribir un fic. Inicié así, así como que sin querer empecé a escribir un fic. No tenía mucho tiempo para ese momento. Yo era directora en un centro psiquiátrico. Entonces no contaba con mucho tiempo. Y empecé así poco a poquito, cuando de pronto, eso fue en el 2009, no recuerdo con exactitud, pero me parece que fue como por esa época, 2010 creo, cuando se publica en español La Carta de Terry. Sí, así es, en el 2010. Entonces, a partir de que se publica La Carta de Terry, yo abandoné aquel fic. ¿En serio? ¿Sí me explico? Sí. Sí, dije, no, esto es obsoleto, no voy a seguir escribiendo. Sí, entonces dije, ya lista con Terry. Sí. Fue mi pensar. Y luego ya empecé a seguir, que en aquel tiempo eran, sin demeritar el esfuerzo de las personas que publicaban, que hacían las traducciones en aquel tiempo, la mayoría de esas traducciones estaban hechas con traductores de Google. Así es. Entonces era difícil entender el sentido de la historia, final que recién había publicado Mizuki. Sí. Pero aún así traté de ir asimilando qué es lo que estaba diciendo la historia, recolectando la información de qué era lo que iban publicando cada quien. Ahora las traducciones que han hecho nuestras queridas compañeras es un gran trabajo, porque lo han estado haciendo de una manera tan meticulosa que realmente es un trabajo muy muy brillante, que les quiero agradecer públicamente en este momento de pasadita. Entonces fue cuando empecé a pensar cómo sería, cómo fue. Sí. ¿Cómo fue que finalmente Terry y Candy se reencuentran y quedan juntos? Así es. Porque la historia no lo dice. Así. Sin embargo, dice que entre las páginas blancas que el libro va dejando, porque se entraba en debate seguido con eso, decía por ahí una literaria, decía, eso significa que hay algo importante allí. Hay una historia que contar, y Mizuki así lo refiere. Hay una historia que contar. Así es. ¿Sí? Ella incluso menciona algo así, dice una frase algo así como que sería una historia más, o sea, que detenerse a platicar qué pasó es una historia completa por escribir, que estaría incluida entre esas páginas blancas. Es ahí el título de mi nombre, de mi fic. Así es. De ahí nació ese título. Entonces, ¿cómo empecé a escribir el fic? Yo soy psicoterapeuta, pero también soy perito en personalidad, es decir, soy perfilista. Perfilar es saber cuál es el comportamiento de una persona y qué se puede esperar de esa persona a futuro, de acuerdo a las cosas que va viviendo. Esto se ocupa, por ejemplo, para casos de peritajes en donde una persona que ha cometido algún delito se dice, ¿cómo lo cometió? ¿Qué pasó? ¿Por qué hizo esto? Entonces tú estudias su personalidad y dices, pasó esto y esto, entonces es normal que haya reaccionado así, o no es normal, tiene realmente un problema por el cual debe de estar en la cárcel. ¿Sí me explico? Es otro trabajo que yo realizaba en otro tiempo. Entonces, cuando empiezo a estudiar la personalidad de Candy Terry, acompañada de mi esposo en esta ocasión, mi esposo es criminólogo, que también tiene mucho que ver con la psicología. Claro. Fuimos definiendo el estilo de personalidad de cada uno de los personajes para encontrar qué fue lo que pasó. Y luego en ese mismo lapso de tiempo llega el epílogo de la historia final. Sí. Dije, ok, es como llenar un puente, de donde nos quedamos hasta donde está Candy en este momento.
Okay. Esas son las páginas blancas. ¿Qué pasó en ese lapso de tiempo? Pero no solo qué pasó como una historia, bueno, yo lo vi así, esa es la intención de este fic en particular. De hecho, yo no he escrito muchos fic porque yo dije, solo voy a escribir esto, porque va a ser algo así como para sanar mi propio propia desilusión de no verlos juntos en un inicio, de cuando terminó el anime en aquel tiempo, y dije, va a ser una especie de ensayo personal para decir, ok, ¿qué pasó para que ellos terminaran juntos, para que Terry fuera Noito? Así es. Déjame que te interrumpa aquí tantito, Ari, porque acabas de decir, perdón, Claudia, quiere decir que se podría decir de tus trabajos, los que has hecho hasta ahorita, este trabajo de Entre Páginas Blancas sería el más personal que tienes tú. Porque fue para como que sanar, nació de una necesidad muy fuerte de llenar un vacío que había en ti. Así es, ajá. Y sí, a ver, no, sí te escucho, perdón. No, o sea, es redundar sobre lo mismo. Perdón. Te iba a comentar que siempre dicen que el trabajo de un escritor es el que a veces más pena le produce. Pero, por ejemplo, en las veces que hemos hablado tú y yo por privado, que hemos visto y que hemos hablado de los errores del primer trabajo y de las coincidencias en la escritura, o sea, en el desarrollo de la escritura que teníamos, ¿te acuerdas de las redundancias y todo eso? Podrían tener fallos, obviamente, porque pues no somos escritoras profesionales y era la primera vez que nos animábamos a escribir, a relatar pues una historia, pero aún así hay tanta pasión, tanta entrega, tantas ganas de que algo se realice con tanta fuerza, con tanto anhelo, como si fuera algo casi real, que yo quiero decirte que las chicas lo perciben. Ahorita más adelante vamos a hablar de eso, pero yo veo que las chicas lo perciben conforme va avanzando la historia, y eso es maravilloso. Aún de las fallas técnicas, le digo yo, que puede haber sobre lo que es el escrito, ¿verdad? La esencia está ahí puesta con mucha pasión y mucho corazón. Entonces ya sabemos a qué se debe. Ahora sí, disculpa que te haya interrumpido. A ver, ¿qué más, Lady Pecosa? Dinos. Te decía, sí, es así como fui elaborando la historia primero en mi cabeza. Después, bueno, en este caso no papel, se fue el teclado. Demoré 2 meses en escribir Entre Páginas Blancas. 2 meses, qué bárbara. 2 meses, sí. Entonces yo dije, lo escribo completo y si me gusta lo publico. No. ¿Qué es para mí? Sí, sí, así pero es. Es una historia que me tiene que explicar cómo llegamos a este epílogo sin alterar la personalidad de los personajes, excepto lo que se altera una personalidad de manera natural conforme va pasando nuestra vida. Exactamente. Porque yo soy Claudia, siempre he sido Claudia, desde que me pusieron ese nombre un poco antes de nacer. Fui evolucionando, fui determinada clase de estilo de niña, determinado estilo de adolescente, determinado estilo de joven, adulto, y ahora de adulto en este momento. Así es. Entonces, pero he evolucionado. Así es. Considerando las circunstancias de vida, las consecuencias de cada situación que ha habido que enfrentar o resolver. Así, o sea, entonces, de esa manera es como yo quería que fuera la evolución de Candy y Terry para llegar al epílogo que nos sugiere Mizuki. Ajá. Bueno, entonces ya vieron ahí cómo va a ir desarrollándose la historia. Como siempre les he dicho, va empezando apenas. Bueno, ya nos vamos acercando a lo que va a ser un poquito la mitad, todavía nos falta, pero apenas va empezando. Así es, no se desesperen mucho. Ya por ahí alguien especuló porque vamos en lo que es lo del incendio en
en el capítulo 8, no recuerdo quién fue que me dijo, ay no, van a decir que Candy perdió la memoria. Y me dio mucha ternura ese comentario, porque dice, por eso se llama Entre Páginas Blancas, porque a Candy se le borra la memoria. Ay, no, me encanta tanto que se metan en la historia y especulen qué va a ocurrir. Pero bueno, ahora ya saben por qué se llama Entre Páginas Blancas. ¿Cómo es? Así es. Bueno, Sí, sí. aquí quiero hacer un paréntesis, Lady Pecosa, porque yo sé que hay muchas acá en el YouTube, como les he explicado a mis otros queridos autores que han pasado por aquí, por este micrófono, no saben de lo que es Candy Candy Final Story. Que esta Mitsuki en el 2010 sacó su novela escrita por ella misma, ya sin intervención de nadie, y ella pues le pone que es la historia final. Cuando la sacó en su idioma natal, que es el japonés, en ciertas partes de la historia, de la narrativa, en el libro, ella mete páginas blancas. Y eso fue así como que un boom en aquel tiempo, porque ¿qué son esas páginas blancas? ¿Te acuerdas de las reacciones? Hay páginas blancas en tal parte, hay otras páginas blancas en tal parte. Y lo que más llamó la atención en aquel año, ¿lo recuerdas, Claudia? Fue que la carta de Terry en el libro en japonés, en la primera edición, en el original, la carta de Terry que está antes del epílogo está entre páginas blancas, adelante y atrás. Así es. Entonces eso fue, así es, y eso nos decía que todavía hay algo que contar. Y yo creo que ahí fue, siento yo, esta es una opinión muy personal, que esas páginas blancas yo lo podría llamar que es el fandom de Candy. Porque ahí cada quien puede hacer volar su imaginación y rellenar esas páginas blancas como mejor le guste. Claro que a las territanas pues lo que queremos ver es que Candy y Terry estén juntos, y es lo que vamos a estar leyendo o escuchando en tu historia. Así es que a eso es a lo que se refiere Lady Pecosa con Entre Páginas Blancas. Son esas páginas blancas que enmarcan la carta de Terry en la novela del 2010 en su idioma original, que es el japonés. Por eso se llama la historia así, Entre Páginas Blancas, porque para que no se me vayan a perder un poquito de que, ay, ¿de qué están hablando? Para las que todavía no conocen sobre la novela, de eso se trata. Así, de eso se trata, para las que no lo conocen. Bueno, ahora sí. Ya te había comentado que en YouTube ya había ha habido muchos comentarios, muchas reacciones muy buenas. De repente así como que se me alebrestan un poquito porque no hay capítulos todos los días, o los dejo en suspenso, como ahora con el incendio, ¿por qué nos dejas así? Bueno, uno de los comentarios que más me llamaron la atención, Lady Pecosa, fue algo que ya comentaste, pero quiero que lo profundices. Por ahí de las admiradoras de esta historia puso que le gusta mucho la evolución de los personajes de Candy y Terry desde que empieza tu historia. Ella dice que los siente más maduros y que siente que sus personalidades han evolucionado. ¿Tú qué opinas de ello? Definitivamente han evolucionado. Las personas no podemos quedarnos igual. Nosotros, decía hace un momento, nacemos, tenemos experiencias de vida, hablábamos sobre los hijos hace un momentito también, cuidarlos. Bueno, yo como mamá cuido qué es lo que voy a decir para no limitarlos, para no coartar su esencia, para formarlos sin romper su esencia. Sí. Entonces, Candy y Terry son personajes creados por Mizuki con una personalidad muy bien definida. Así es. Y esta personalidad no puede cambiar ni tener variantes, oscilaciones así como, no sé, de pronto encontrar una Candy promiscua. No la vas a encontrar en ese estilo de personalidad. Así ¿Sí me es. explico? Sí. A menos de que ocurrieran determinado tipo de situaciones, eventos o condiciones alrededor que la lleven a ese punto. Entonces sí,
esta historia cuida mucho la personalidad de Candy Terry, cómo fueron evolucionando, la cuida de atrás hacia adelante y desde adelante hacia atrás, porque decía hace un momento, en el epílogo nos muestra cómo son al final. Así es. ¿Sí? Así es. Entonces fue ir construyendo un puente de adelante hacia atrás, de atrás hacia adelante hasta el momento de unirlos, y que la personalidad no perdiera su esencia, su secuencia natural, su esencia natural. Ahorita que comentas, no la perdiera bajo ningún aspecto. Sí, ahorita que comentas lo del puente, quisiera que pusieran en sus mentes a quienes nos escuchan que siento que no te refieres a construir un puente de un lado hacia otro, porque tú estás hablando de la carta de Terry y el epílogo ya cuando termina, sino que es un puente que se va construyendo hacia el centro, hasta llegar a poner la última pieza en el punto más alto, si es un puente así tipo curvita, o si es un puente recto, como lo quieran imaginar, pero la última pieza es la que va en el centro, no la que va de un lado a otro, para ir rellenando todas esas tablitas, como ir poniendo tablitas hasta llegar al centro y decir, ahora sí, pasen, ¿verdad? Ya están puestas todas las tablas. Yo siento que eso fue lo que hiciste tú aquí en esta historia. Así es. Entonces la personalidad de Candy Terry va evolucionando de acuerdo a lo que la historia también nos cuenta. Es decir, nos habla de un Terry que continúa trabajando, que se convierte en un hombre exitoso, que continúa cumpliendo con su deber de cuidar de su sana, en este caso. Es un Terry que tiene que ir enfrentando el día a día. Así es. Entonces, ¿cómo se dio ese proceso de evolución? Fue mi pregunta, fue mi cuestionamiento personal. Y luego ya fui llenando cada huequito. ¿Sí? Por ahí platica, esto ya lo leyeron o ya lo debieron haber escuchado en tu historia, en tu narrativa. Sí. Él habla de que, por ejemplo, leyó libros de meditación. Sí, en aquel tiempo yo cuidé mucho también ese aspecto. Yo sé que Mizuki comete muchos errores, algunos errores de Mizuki, no tanto Mizuki, más bien Igarashi, en el momento de decirle los dibujos, de pronto pone un vestuario que no es acorde con la época, cosas así. Sí, errores anacrónicos le dicen, que no tienen que ver con la época. Así es. Pero yo cuidé mucho ese detalle. Que estuviera de acuerdo a la época. De hecho, ahí nos metiste a un personaje fantástico que es Agatha. O sea, muchos quedaron de que wow. O sea, imagínate, qué padre. Sí, precisamente. Y algunos datos propios de la época, porque con la finalidad de lo que mencionabas tú hace un momento. Sí. Darle realismo a esta historia. Así es. Un realismo que más que nada yo necesitaba para sentir esta historia como realmente esto pasó. Sí, para decirme a mí misma, esto sí es cierto, esto sí pasó. Ya lo que me cuenten después, bueno, ya lo veré, pero esto es lo que yo pienso. Entonces te decía, ir cuidando al personaje en su evolución, de acuerdo a su época, de acuerdo a sus circunstancias. ¿Sí? Lo mismo con Candy. Candy es una chica que se quedó en la provincia. Sí, así es. En la provincia, en donde todo es más natural, en donde nació, donde se formó. Ella regresa. Ella no cambia demasiado su ambiente. Así es. Entonces, sin embargo, es una mujer muy madura. ¿Sí me explico? Sí. Sigue siendo una hija de familia. Así es. Porque Candy regresa con sus madres. Ella sigue siendo una hija de familia. Para el momento en donde estamos en la historia del FIC, Candy sigue siendo una hija de familia. Así es, una señorita. Sí, así es. Aunque es una mujer madura. ¿Por qué? Porque debió de haber enfrentado durante ese lapso de tiempo en su trabajo como enfermera diferentes circunstancias que la forzaron a madurar. Más allá de la madurez que ya ella trae implícita por el simple hecho de ser huérfana. Así es. Sí. Con las mismas inseguridades que un huérfano
pocas veces llega a superar. Así es. Yo creo que a veces se nos olvida esa parte, ¿no, Ari? Que ella viene con esa marca, porque pues es una marca, queramos o no, aunque se escuche feo, es una marca que trae desde que la abandonaron, no desde el nacimiento, pero desde que sus papás la dejaron ahí en el hogar. Ella trae esa marquita ahí y que la va a acompañar siempre, de querer siempre aferrarse a la persona que quiere, porque pues es lógico, ¿verdad? Ella fue desprendida de sus padres, de su madre. Entonces ella va a traer siempre esa necesidad de querer pertenecer. Quizás yo creo a eso también se debe mucho su confusión con Albert, que cómo ha levantado polémica, qué bárbara, ha hervido a veces ahí los comentarios con eso, de que por qué está tan confundida con Albert, y ahí nos lleva a la siguiente cuestionamiento, Lady Pecos, vamos a pasarnos de una vez porque si no, no lo vamos a brincar, de que ven a Candy que todavía está muy confundida con sus sentimientos y que como que indecisa en qué hacer, en cómo proceder, cuando el mismo Terry la enfrenta a lo que siente por Albert y lo que siente por él. Y ahí las chicas que nos están siguiendo en la historia, aunque volvemos a repetirlo, la historia apenas está comenzando, ellas lo ven como que no encaja con la Candy que vimos en el anime o en el manga. Les parece que no es propio de Candy tener tanta indecisión. ¿Tú qué opinas de eso? No, al contrario, Candy siempre es muy indecisa. Sí. Cuando toma decisiones en relación a sus afectos emocionales. Exactamente. Ella es indecisa, ella no se confía. Ella no se confía porque su primer amor, el amor de sus papás, ya la traicionó. Se oye duro, pero así es. Así es, sí. Desde el momento en que la dejan en un albergue, la traicionaron. O sea, nosotros todos o regularmente esperamos que los papás amen a los hijos nada más porque son sus hijos. No siempre es así. Y no siempre los papás se quedan. Entonces, pero los niños, los bebés, los que están creciendo, así es como lo perciben, y ella lo percibe de esta manera. Entonces es esa búsqueda, lo que te decía yo, de pertenecer, ¿no? Porque, por ejemplo, en casos de la vida real, Ari, vemos por ejemplo, a gente que adopta a niños. Luego esos niños crecen en un ambiente de amor, de pertenencia, crecen felices, van a la universidad, o sea, les dan la mejor calidad posible de vida. Y si de repente el padre biológico, la madre biológica aparece, ¿qué pasa con esa persona? Su instinto lo insta a querer saber quiénes son sus padres biológicos. Y no les importa, es que me abandonó. Es un instinto el querer saber de dónde vienes. ¿No es así? Aunque te puedan decir... ¿Sí? Sí, aun cuando sus papás tengan un lugar muy importante, sus papás de crianza tengan un lugar muy importante, el papá biológico, la mamá biológica son elementales en su vida, porque son los que le dieron la vida. Así es. Entonces, esa Candy, esa circunstancia hace que Candy tarde en confiar en las personas. Candy no confía inmediatamente en Terry. Así es, y yo creo que nadie. Ajá, ella lo empieza a observar, le presta atención, ¿qué le pasa? O sea, a veces es tan raro, lo dice varias veces, o sea, lo cuestiona constantemente también. Así es, lo cuestiona constantemente. Lo está cuestionando. Así es. Ajá. Entonces, esta cuestión de indecisión, o sea, ahorita se está viendo como una especie de indecisión, pero no es una indecisión por un no sé qué hacer o si lo hago o no lo hago. Es una indecisión porque no puede dar un paso sin estar segura de lo que va a haber después. Ándele. ¿Sí me explico? Sí. Ella no mueve un pie hasta estar segura que va a pasar. Cuando Candy comprendió que Terry no la iba a traicionar, ella dio el paso. Antes no lo dio. Ok, así es. Sí. Y ya una vez dado, ya no se arrepiente. O sea, eso es a mí algo que me encanta de Candy y Terry. Sí, adelante, Lady. Exacto. No hay vuelta atrás. Así es. Por eso demora tanto en dar el paso. Así es.
Por eso demora tanto en dar el paso. Traen revolución allá tus chiquillos. Sí, acá ellos asustando a la niña, aquí le salta de una habitación a otra. Bueno. Entonces, es en ese momento donde pareciera que Candy es indecisa. No es indecisa, ella necesita comprender qué está pasando. Sí. Mientras que no lo comprende, no puede moverse. Okay. Y es algo que yo medité bastante en si lo ponía o no, porque en esta actual sociedad, estamos hablando de una sociedad de hace 100 años. Sí, así en esta actual sociedad, como todo es al vapor, no importa decir ya, lo que sea. Sí. Después si te equivocaste lo corriges, no hay problema. Así ¿Sí me explico? Sí. Lo cambias, no hay problema. Sí. Si lastimaste a alguien, no importa, tú sigue tu instinto, haz las cosas como lo sientas en este momento. Pero Candy no era así. Así es. Ni esa época era así. Así es. Así es. Entonces, es por eso que esta aparente indecisión choca con su madurez. No es que choque, es que precisamente forma parte de quién es maduro sin dudar alguna vez. Así es. Tiene que haber un aprendizaje previo para llegar a... Exacto. No puedo decir que soy una persona madura porque nunca me he equivocado. Exacto. O porque nunca dudé. Así es. Así ¿Sí? es. Así es. Tengo que haber enfrentado dudas para llegar a mi madurez. Entonces, estas dudas que está enfrentando Candy en este momento son naturales, son necesarias, porque ella siente un apego muy importante por Albert. Él ha estado con ella como nadie ha estado con ella. Así es. Esa confusión es porque siente un amor profundo por Albert. Él ha estado allí, así presente. Así es. Él no la ha traicionado de la misma forma como la traicionaron sus papás. Entonces ella duda en esta forma de amor que siento. ¿Es la misma? Sí. ¿O es diferente de la forma de amor que siento por Terry, que no ha dejado de sentir precisamente por ese apego? Así es. Y porque yo creo que a ella le faltó todavía desarrollar el cariño de pareja, el amor de pareja ya de como más grandes, no nada más de adolescente. Con Terry siente ese amor, pero no se desarrolló. Entonces yo siento que ahí la confusión con Albert es ¿cuál es el tipo de cariño que le tengo a él, verdad? ¿Es de amigos o es algo más? Ajá. Todavía no tiene con qué compararlo. Exacto, no deseo spoilar el fic. Pero más adelante se va a entender un poquito con mayor claridad cómo ella vive con 2 mujeres mayores, adultas. Así es. Ella no tiene más relación, sí. Más conocimiento. Bueno, yo veo que mis niños ven a mi esposo y yo que nos besamos y saben, ese es un amor de pareja. Así es. Ella no enfrenta eso. Así no es. Digo que Candy es una tonta y que no se da cuenta, claro que lo sabe. Sí. Pero no hay esa profundidad. Sí, ese acercamiento, así es. De estar entendiendo lo que es una relación de pareja. Cuando Candy se enamoró de Terry era una adolescente y en ese momento todos los amores son de fantasía. Sí, así es. Entonces no es un amor maduro. Claro que presenta características de un amor pasional, de un amor erótico, sí las presenta. Claro. Sí las presenta, en el anime aparecen, en el manga aparecen, en la historia final aparecen, ligeros espacitos así, lo natural en unos adolescentes. Así es. Eso, entonces ella lo va a ir descubriendo, sí. Eso aunándole, Claudia, que ellos empiezan a enamorarse no convencionalmente para la época, porque antes para poder salir con algún muchacho tenían que ir con chaperón, tenían así nada más que platicar, tomar el té, caminar por el jardín y pues siempre con alguien observándolos detrás de ellos. Y estos no, o sea, estos, cállate, se volaron la barda, rompieron completamente el molde porque hicieron lo que les nació. O sea, su relación fue totalmente convencional y completamente fuera de los lineamientos de la época.
Entonces a veces yo creo por eso nos encanta, porque ellos lo viven con todo su corazón. Si observamos por ejemplo el noviazgo de Annie y Archie, que es muy diferente, o sea, ahí nos vamos dando cuenta que hay gran diferencia, y que Candy en aquella época, los matrimonios, como tú ahorita lo acabas de mencionar, que tú y tu esposo se besan, se dan muestras de afecto, en aquella época eso tampoco no era permitido. O sea, aún mismo entre los esposos las muestras de afecto cariñoso, besos, abrazos, caricias, no se daban, porque eso no estaba bien visto entre la gente de sociedad. Entonces, como dices, ellos no tenían esas referencias. Candy no tenía, ella creció más que nada, o sea, en el campo, un poquito más al natural, pero al ya ser llevada con los Sandri, pues ella ya vio otro tipo, otra forma de crecer, de educarse, y pues no es la que ella conocía. Entonces yo creo que por eso se nos hace tan atractivo y tan apasionado el amor adolescente de estos dos chicos. Y por eso ahora Candy tiene tantas dudas al respecto también, porque no hay una referencia, ¿sí? Exacto, y más si en aquellas épocas se acostumbraba igual. Te va a hacer tu esposo, con este te vas a casar porque es un buen hombre, porque es así y así, y es lo ideal para ti. No importa si lo conoces, no importa si no lo conoces, no importa si te gusta o no te gusta. Todavía en esa época se elegía la pareja de las chicas, especialmente en la alta sociedad. Sí, más no significa que únicamente la historia, en el anime ocurre lo mismo con Tom. Sí, le seleccionan una esposa, Diana, no sé si la recuerde por ahí. Ella es 10 años menor que Tom. Así es. Sí, claro que Tom pues en ese momento tiene 17 años y lo quieren casar con una niña de 7, claro, pues bueno, ya ahí se relata la historia algo distinto. Pero ocurre, o sea, en esa época era así, era normal. Bueno, si es un buen hombre, puede ser que mi vida sea bien con él. Si Candy en un momento dice, yo ya tengo 24 años, yo estoy por cumplir 24 años, tiene 23 en este momento que están en la historia, yo ya tengo 23 años, ya conozco a Albert, ya sé cómo es, ya sé cómo me trata, ya sé lo que me está sugiriendo. Pudiera ser que pudiera funcionar. Así es. Por eso ella se cuestiona. Sí, así es. ¿Sí? Pero se enfrenta con esa diferencia que mencionas hace un momento, de ese amor de diferente que experimentó con Terry. Porque con esta otra forma de amor, ella rompió todas las barreras, rompieron muchas reglas. Así es, exactamente. Y yo creo que eso es lo que hace ahí que truene ahí el cable, que haga cortocircuito, porque ella dice, pues, ¿qué onda? ¿Hacia qué lado me inclino? ¿Verdad? Porque para empezar, la historia donde tú nos estás poniendo el escenario, ellos están compartiendo un mismo camarote de tren, y también para ese año, aunque ellos ya eran mayores, pues también no estaba también muy bien visto. Eso, que un hombre... No estaba nada bien visto. Así es. Y ya desde ahí ellos otra vez vuelven a romper la regla, y chun, ahí viene otra vez el cortocircuito, y ¿qué hago? ¿Qué está bien? ¿No está bien? O sea, es normal la confusión. Exacto. Y así como en el capítulo 8, están ahorita más o menos en el capítulo 8. Así es. Ella manda a nivel inconsciente su historia y la representa a través de las rosas. Así es. Entonces ella ahí es donde se da cuenta, híjole, el amor que siento por Terry no se ha acabado. Ahí está, aunque yo lo haya querido dejar de ver, ahí está. Sí, así es, de dormir. Me ofrece una vida diferente. Así es. Pero ahí está todavía el amor que siento por Terry. ¿Y qué va a pasar después? Ella en el sueño se da cuenta después, aunque yo me case con Albert, el amor que siento por Terry ahí va a seguir. Así es. Porque es diferente. Es por eso que en este capítulo, ¿están en el 8 o en el 9? En el 8, no, estamos en el 8. En el 8. Sí, se publicó el 8. En donde ella despierta y dice, ya sé lo que tengo que hacer. Así es. Ya después de que ahora sí como que ella ya puso en la balanza los pros, los contras,
y ahora sí se dio cuenta perfecto cómo es que están las cosas y las diferencias que marcan entre uno y otro hombre importante de su vida, porque los dos siguen siendo muy importantes. Ajá, así es. Ambos siguen siendo muy, muy importantes para él. No lo puedo hacer lograr de aquí. No sé por qué no parece la función. Él para ella es muy, muy importante. Por eso no lo puede votar así nada más porque sí. O sea, así como que ya quítate, me estás estorbando. No puede. Bueno. Porque él es ¿sí? mucho sentimiento también para ella. Así es, y queramos o no, ese sentimiento siempre va a estar ahí, porque pues él está cubriendo una función de familia con ella, aunque muchos pues no lo quieran ver como su amigo, es realmente una figura paterna, aunque no lo vea realmente como su papá. Él está llenando esa función en su vida de protección, de admiración, ¿sí? Hay una parte en el anime muy interesante. Uh-huh. Cuando lo estoy viendo, analizando, uh-huh. Hay una parte donde va cómo es que Candy en realidad ve a Alberde. Uh-huh. Es bien importante. Bueno, ¿sí? desde mi análisis, desde el estudio que hicimos mi esposo y yo, uh-huh. Candy está en la baranda frente al lago Michigan, uh-huh. llorando porque Albert se fue. Sí lo recuerdo. Y aparece en la escena, uh-huh. una muñequita. Sí. Muchas escenas, si tú te pones a estudiarlas, dice, ¿por qué el gráfico baja la cámara, como si bajara la cámara a los pies? Uh-huh. Tiene que ver. Todas esas cosas, sí. Es algo que la escritora y la dibujante en su momento querían dar, uh-huh. a entender. Así es. Sí. Entonces, esa muñequita, uh-huh. yo le corté ahí, luego uh-huh. me fui al primer capítulo, uh-huh. es exactamente igual a la muñequita de cuando Candy la abandona. Sí, así es. La muñequita con la que llega al hogar. Uh-huh. Entonces, esa muñequita aparece en el lago a la deriva, abandonada. Sí. Así es. Porque ella está llorando por Albert. Así es. Su papá. Así es. Ese es el lazo, el famoso lazo rojo que une a los hijos con los padres, incluso a los adoptivos. Exacto. Uh-huh. Sí, entonces no se puede omitir esas cosas del anime, del manga, no se pueden omitir, son partes de la historia. Y así. Yo creo que las pistas ahí están muy claras. Uh-huh. Entonces, Candy, por lo que comentábamos hace un momento, se puede llegar a confundir porque, bueno, en ese momento, bueno, pues es un buen hombre, me puedo casar, puede ir, la historia puede ir bien, así puedo ser feliz, nos llevamos bien, somos buenos amigos. Así es. No, sí, pero ella se da cuenta, no existe la pasión que existe con Terry, no existe esa excitación que Terry me genera, no existe, pero igual puede funcionar. Así es. Esa es la duda de ella. Así es. Y el ¿por qué no votarlo así nada más? Uh-huh. Porque es importante para ella, pues sí, es su familia. Claro. Aun cuando ella en ese momento aún no lo termine de delimitar. Uh-huh. Así es. Así es. Bueno, pues entonces, a ver, Lady Pecosa, ¿qué podemos esperar de Entre Páginas Blancas? Así con todavía apenas que vamos empezando, en una frase que nos puedas decir, ¿qué podemos esperar de Entre Páginas Blancas? Entre Páginas Blancas es una historia amable. Ok. No es una historia en donde van a encontrar drama. Uh-huh. Por ahí cuando leía, no leía, cuando ahorita que me dices de que se va a perder la memoria, va a ser esto, va a ser aquello, no va a pasar algo que pudiera convertirse en una, iba a usar la palabra reacción, pero no, que pudiera convertirse en una interrupción en el proceso natural de la historia hasta llegar al epílogo. Okay. No va a haber un secuestro, porque si tú secuestras a Candy, es algo que ella nunca va a poder olvidar. Sí. Y entonces eso tendría que aparecer en el epílogo. Ok, perfecto. No va a haber
una muerte, porque si Candy siendo Candy no lo va a poder olvidar, entonces va a aparecer en el epílogo y no aparece. Ok. Entonces el fic entre páginas blancas es eso, es un puente amable que te va a conectar de un sitio a otro sitio, para no spoilear demasiado para las personas que no han leído entre páginas blancas, lo vayan descubriendo, la historia cuenta. Bueno, el fic cuenta la historia de Candy y Terry no desde una perspectiva de las cosas que suceden, sino de quiénes son ellos. Ok. Qué bonita perspectiva. ¿Sí me explico? Ahora sí que yo creo que he visto desde su visión, o desde los ojos de Candy y Terry. Exacto. Es una introyección muy a fondo la que yo hice. Y bueno, tal vez en algún momento cuando la escribí dije, ay, esto se está poniendo muy aburrido porque es mucho estar metidos en sus pensamientos, aparentemente no ocurre mucho afuera, pero esa es nuestra realidad. Bueno, tú como psicóloga sabes que nuestras autocharlas ocupan como el 80% de nuestra energía física, más allá que el 20% de lo que actuamos y lo procedemos. Así es, sí, mucho. Esa es la realidad. Así es. Entonces, mucha introyección. Desde esa perspectiva, ¿es eso lo que se puede esperar de entre páginas blancas? Ok. Sí. Es como si nos metiéramos a sus cabecitas, ¿no? Y escucháramos todo lo que se cuece dentro de sus cabezas, de su corazón, sus dudas, sus certezas, y vemos cómo lo van a llevar a la práctica, ¿no? Exacto, como muchas veces a pesar de que yo pensé que iba a hacer algo, hago lo contrario y digo, ¿qué? ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque no terminaste de elaborar lo que querías hacer. Es lo que le ocurre a Candy en este momento. Ok. ¿Sí? En el momento en el que ella dice que le va a platicar todo a Terry y luego se queda muda, o sea, no se lo dice todo. Sí, así es. Sí, porque cuántas veces, esto es real, cuántas veces tú, yo y la mayoría de los humanos nos hemos quedado con esa de chispas, es que sí lo quiero hacer pero no puedo, y no lo hice, pues ya ni modo, no lo hiciste, aunque quisieras, no lo hiciste, aunque lo hubieras procesado mentalmente, lo hubieras imaginado y hasta elaborado, voy a decir esto y esto y esto otro, y al final te quedaste callado. Fíjate, ahorita que lo estás poniendo en palabras, me suena que cuando uno está introyectando, pensando, voy a decir, incluso hasta ensayando, voy a decir esto y lo otro, y voy a actuar así, y voy a poner el gesto así, pero a la hora que estás frente a la situación, o en este caso frente a Terry, y ya ves que lo que vas a decir, tanto que lo pensaste y lo ensayaste, que está bien para ti, ¿verdad? Porque así lo pensaste, pero a la hora que tienes enfrente a la otra persona y se lo tienes que decir, ves que lo que tú piensas muy probablemente lo va a dañar, va a ocasionar un daño, cosa que antes no habías pensado, porque tú estás pensando en ti, en lo que tú piensas, pero no ves en las reacciones que va a tener cuando la otra persona también sepa lo que tú pensaste. Y yo creo que ahí es donde Candy se detiene, porque piensa en Terry, ay, si le digo que Albert esto, si le digo, seguramente se va a molestar, no sé. Así es que yo creo que eso es lo que pasa, por eso yo creo, para no dañarlo más, porque aparte ella ya lo vivió. Terry fue completamente sincero, así, a rajatabla, a quemarropa, como dicen, y la hirió con la verdad. Entonces, ahora que ella le toca hacerlo, ella también sabe que lo va a herir, y también ya se dio cuenta que él también ya sufrió bastante. Entonces, como que ella dice, o escojo herirlo con la verdad o guardármelo un poquito más y pues a ver qué pasa, y ahí se la lleva, o sea, es un estira y afloja constante entre ellos dos, y pues ahí la llevamos a ver qué más pasa más adelante con estos chicos. Y eso, bueno, las personas que dicen, es que esa no es Candy, esa es Candy, Candy es la que piensa siempre en los demás. Así es. Y más siendo Terry. Sí. Si quiera que no, siempre no quiero decir que trate de justificarlo, pero siempre trata de ver a través de los ojos de él, y incluso cuando se separan, ella siente que lo hace por ayudarlo, no para, con perdón de la palabra, pero no para fregarlo, como muchas piensan a veces, que ella fue muy mala. Ella lo hace con toda la mejor intención del mundo.
se equivoca, porque pues a veces no podemos saber, no tenemos ojos en la espalda para ver qué ocurre cuando uno se va, ni lo que se queda atrás, pero uno lo hace con la mejor intención, que fue lo que pasó con Candy, y ahora ya se está dando cuenta que sus buenas intenciones no resultaron como ella creyó que iban a resultar. Y pues ahí estamos en este estira y afloja, o sea, muy real, muy verdadero. Y bueno, yo creo que, bueno, no creo, les está gustando mucho la historia, ¿sí, Lady? Y eso es lo que van a seguir encontrando en esta historia, va a seguir explicando los porqués. O sea, hay muchos comportamientos, por ejemplo, de Candy, en donde dices, ay, pero ¿por qué hace eso? O sea, ¿qué le pasa? Y más adelante lo vas a descubrir eso. Sí, ok, perfecto. Porque lo va a explicar, o sea, la historia va a explicarte por qué es así. Bueno. Sí, y aunque esta historia, bueno, mi personaje preferido es Terry, ya lo dije, pero explica mucho a Candy. Ok, muy bien. Eso está pues muy fabuloso, y a ver las chicas qué más siguen viendo ya mañana que subamos el capítulo 9 y que vean lo que va a ocurrir con lo del incendio. Uy, no saben. Pero no, desde ahorita les decimos que no va a haber muertes, que no va a haber pérdidas de memoria, ni secuestros, ni van a bajar los aliens, ni nada de eso. Eso, consideren que este incendio, para que se haya borrado de la memoria de Candy para el momento que llegó el epílogo, no debe de ser nada trascendente. Okay. Por eso también en la historia no hay cartas de más. Así es. ¿Sí me explico? Sí. O sea, ese es un detalle que yo tomé mucho en cuenta. No tengo que poner una carta de más, porque esa carta la tendría Candy guardada y aparecería en la historia final. No aparece, porque no estuvo escrita. Ok, uy, qué buen detalle. Pongan atención en eso, Sí. Bueno, yo cuidé mucho esa clase de detalles. Okay. Presento una Candy alta. Candy era un poquito más alta que las otras dos chicas, Patty y Annie. Sí. Entonces eran adolescentes, ellas terminan de desarrollarse y es una Candy más alta. Así es. No es una Candy bajita como la menciona muchas veces Albert como pequeña. Sí. Evidentemente Albert es un chico alto. Y en este fic, por ejemplo, Terry es más alto que Albert. ¿Por qué? Porque yo tomo esta referencia. Anthony y Terry tenían la misma edad y Terry es más alto a la edad de Anthony. Así es, sí. Entonces va a ser un chico alto. Ok. ¿Sí me explico? Ok, o sea, son detallitos. Boberías si quieres, pero son cosas, en ese nivel es en donde está escrito este fic, en los detalles. Ok, bueno, para que lo tomen mucho en cuenta siempre que vayamos leyendo y los encuentren por ahí, si ponen su oído atento, pues por ahí van a encontrar todos esos destellos de los que está nutrida la historia. Destellos yo creo que vienen desde el anime, desde el manga y desde la novela. No las podemos separar como entes distintos porque todas se puede decir que son una misma, contadas en diferentes épocas de la misma autora. Así es la misma autora, es la misma historia, aunque en alguno le haya puesto matiz más en un aspecto y en otros, en otro haya puesto otro matiz. Sí, me tomé la libertad de quedarme las cosas que me agradan de cada. Por ejemplo, la presencia de Tom. Tom no aparece en el manga, pero en el anime sí. Y yo quise mantenerlo. ¿Sí me explico? Sí, esa parte él debe estar. Porque me gusta ese personaje, porque en el anime es un personaje importante. Ok, bueno, muy bien. Relevante para ellas. Sí, es verdad. Bueno, a ver, Ari. Por ejemplo. Sí. Algo que también me han preguntado mucho, Ari, es ¿dónde publicas? ¿Dónde estás publicando tus historias? Como decía hace un momento, yo en realidad había escrito este fic y dije, no, nada más voy a escribir y ya no volví a escribir por un buen lapso de tiempo. De repente una tarde estaba sentadilla y de repente me vino a la cabeza una idea y agarré y escribí otro fic en un par de horas y lo publiqué. Entonces yo publicaba en Las Damas de Terry, nada más ahí. Ya después publiqué entre páginas blancas en el Foro Rosa.
nada más. Sí. Ahí es donde, en los únicos lugares donde yo tenía publicado, porque no era mi intención dedicarme a escribir fic, ni nada de esto. Okay. Hasta apenas hace algunos años que volví a escribir, o sea, volví a empezar a escribir. Okay. Estaba de manera personal en otro proyecto que no tiene que ver con el emprendimiento, escribiendo también otra historia que ha ido avanzando ahí con el tiempo y espero que un día vea la luz. Okay. Nos oyes corriendo por toda la casa. Acá van y bien, se oyen las patillas, ¿verdad? Bueno, perfecto. Entonces, te decía, apenas ahora y gracias a la expectación que ha generado el que tú hayas elegido este fic para leer, para narrarlo, lo cual te agradezco mucho, ya te lo había dicho, pero te agradezco mucho que le hayas dado la oportunidad a este fic, que yo te cuestioné por qué, ¿por qué lo elegiste? Pues sí. Es que no me puedo quedar así, en eso creo me parezco mucho a Terry, soy muy a quemarropa, las cosas como son. Sí. Entonces, pues bueno, ¿por qué lo elegiste? O sea, yo he estado escuchando tus narrativas de otras historias muy buenas y todo eso, ¿por qué elegiste este? Porque, pues lo que bueno, el punto es que debido a esto es que con lo que tú me comentabas de las personas que te decían en dónde lo podías leer, que en Foro Rosa batallaban mucho y todo eso, es que acabo de abrir la cuenta en Fanfiction. ¡Yuhu! Para que para ir publicando la historia. La historia de esta historia. El otro fic que ya había escrito es un mini fic muy cortitito, es una broma. Una broma, así lo llamaría yo. Entonces, así es, ahí es donde vamos a estar publicando entre páginas blancas. Les anticipo a nuestras escuchas. Sí. No voy a publicar más adelante de lo que lleves tú. Ok. Pongan atención para que luego no me estén pregunte y pregunte. Sí, anticipo, vamos a ir un paso detrás de Mai. Okay. Si Mai publica el 9, yo publico el 8. Ok. O el 9. Ok. Para que si lo escucharon y quieren volverlo a asimilar, pues ya se van a leerlo, ¿verdad? Ok, perfecto. Con la finalidad de que lo vayan disfrutando. Dame un segundito. Ok. De que lo vayan disfrutando, degustando, así como los buenos vinos, ¿no? Así es. De esos que se prueban, Bueno, entonces ya saben, chicas, pues próximamente va a empezar a subirse por Fanfiction, ya les voy a poder poner ahí el link. No se los podía poner en el Foro Rosa, porque como ya les había comentado, en el Foro Rosa primero hay que hacerse miembro para poder leer los fanfics. Si no eres miembro no puedes acceder a los fanfics, entonces a veces sí se tardan un poquito en acceder ahí a las nuevas personas. Pero ahora ya que Lady Pecosa va a abrir su cuenta, de hecho creo que ya la abrió su cuenta en Fanfiction, ahí van a poder leer entre páginas blancas y sus otros trabajos que tiene. Lady Pecosa, otra cosa antes ya de que terminemos, otra cosa que también me han preguntado, que si puedo enviarles el documento en Word para poder leerlo. ¿Tú qué opinas al respecto? Quise preguntárselo al aire, para que luego no digan que es mala onda mía o que yo no quiero o que no sé qué. Entonces, es la primera vez que me lo han preguntado. ¿Verdad? O sea. Ajá. Te pregunto porque... Sí, porque... Escuchen con atención, la mala onda no es May, soy yo. No, es que a eso iba precisamente, porque yo soy de la idea de... A mí también me han pedido a veces los documentos de mis historias. Ay, pásame tu documento. Y híjole, lamentablemente se los he tenido que negar por razones que no quedan decirlas ahorita aquí, pero yo prefiero darles el link de las páginas donde están mis fics para que los lean ahí, por una razón muy simple, para que vayan y lo lean ahí y puedan dejar un comentario, porque a veces uno pasa el documento, y ya me ha ocurrido antes, lo leen y uno no sabe si les gustó, si no les gustó, y como yo les he comentado muchas veces, que el review pues es nuestro pago.
el saber qué pensaron, el saber qué sintieron. Y créanme, para un escritor de Ficker, del fandom, no es lo mismo que ustedes se lean toda la historia, los capítulos que sean, y digan, ay, qué bonito quedó mi padre, a que lo vayan leyendo capítulo por capítulo, como dijo Lady Pecosa, y lo vayan degustando como un buen vino, y puedan poner más atención a la cantidad de detalles que uno mete en cada historia. Entonces es la razón por la que yo no paso mis documentos y yo les mando a la página. Pero como ya han sido otras personas que me han preguntado que si les puedo pasar el documento de donde estoy leyendo entre páginas blancas, quiero preguntarle a Lady Pecosa si ella permite esta práctica. A ver, Lady Pecosa, es tuya la palabra. Sí, mira, en un inicio yo sí me decían, ay, me puedo quedar con tu... puedo copiar la historia, y yo decía, pues sí, cópiala. No me era irrelevante. Pero ¿sabes qué ocurrió? Sí. Que se fue copiando con errores. Ah, ok. Acaba de ocurrir. Ahora que bueno, tú me dijiste, puedo utilizar tu historia así, y la empezaste a leer, y me dijo, ¿sabes que le falta un pedazo enorme al capítulo 6? Sí, así es, tú me avisaste. Porque fue copiada con errores. Ajá, sí. Hay por ahí en el capítulo 2 también hay ausencia de un extracto de FIC. Sí. Porque probablemente la historia me gustó mucho y la quiero copiar, pero no la voy a tratar igual que es mía. Así es. Entonces me llegó a ocurrir, bueno, yo escribí, publiqué el fic y lo solté, no más volví a pensar en él. Yo no supe que durante estos entre páginas blancas se está cumpliendo 8 años. Sí, así. Yo no supe que durante estos 8 años entre páginas blancas estuvo siendo publicada en otras páginas. Fíjate. Sin que yo me enterara. Ajá. Con la el prefijo ese de con el permiso de la autora se publica en tal lugar, y no, la verdad es que yo no me enteré. Hasta hace muy poquito, que platicando con otra amiguita me decía, tú eres la escritora de Entre Páginas Blancas, y soy yo. Dice, pues está publicando en tal lugar. Sí. Caray, no me di cuenta. Sí, así es. Sí. Eso pasa. Entonces, también. Ya no me quedó más. Bueno, yo no quise entrar en controversia ni nada de eso. Ya la muchacha que estaba publicándolo se puso en contacto conmigo, me dijo, ¿puedo continuar? Dije, pues ya va más de la mitad. Dije, pues ya termina. Pues ¿verdad? Sí, así no hubo así como mucha opción de decidirlo. Si realmente me lo hubieran preguntado, le hubiera dicho, bueno, déjame lo reviso, que esté completo, que esté bien, que no le falte nada. Sí. Y es así como se ha estado pasando el FIC. Le faltan extractitos. Así es. Extractos que cometí yo en el momento de publicar, o extractos en el momento de copiar, se quedaron incompletos. Ok, así es. De copiar, de guardar. Entonces es por eso que la idea de pasar el documento, pues es algo así como si me dijeran, ya los han estado escuchando gritar y correr por toda la casa, que andan conmigo, pero mi niño no se los encargo a nadie. Ajá. Que si ella lo va a regañar, pero soy yo misma. Exactamente. Sí. Entonces, porque son así, es así como pues como soltarlo. Si ya se le cortó parte de la historia, si ya se le cortaron extractos. Sí. En fanfiction va a estar publicado por mí. Sí. Va a estar siendo publicado por mí. Va a estar siendo está revisado, está de mi escritorio directo a fanfiction, con todos sus detalles y demás. Entonces yo creo que en esa consideración ya no sería necesario prestar el documento. Así es. Como si me pidieran que les preste mis hijos, pues está difícil. Sí, así es. Yo creo que ese es el sentimiento de las que pensamos de esa forma, porque ciertamente pues son como nuestros hijitos literarios, y pues ver que anden por ahí perdidos, o que de repente, o sea, están en tu casita donde tú los dejaste y te los agarran y se los llevan, híjole, es una sensación realmente fea, horrible, porque ni siquiera te dicen, oye, ¿me los prestas? Oye, ¿me das permiso? Oye, ¿me das chance? Me gustó mucho tu historia. O sea, ni siquiera esa amabilidad a veces se tiene.
y pues uno se va haciendo cada vez, pues la verdad se va replegando más y negándose a compartir por ese tipo de situaciones. Pero bueno, chicas, ya lo saben, ya va a estar en fanfiction, ya no va a haber necesidad de andar brincando para allá o para acá, batallando a veces con los foros, porque a veces sí se tarda un poquito en que te den de alta. Pero ya en fanfiction ahí va a estar la historia subida por Lady Pecosa. A quienes la hayan copiado del Foro Rosa, como yo la copié, le faltan pedazos, así es que ustedes saben, así, le faltan pedacitos ahí, ya nos dimos cuenta. Así es que bueno, ya pronto va a estar en fanfiction, y para que puedan seguir allá los otros trabajos de Lady Pecosa. Y Lady Pecosa, ¿algo más que nos quieras compartir ya para cerrar? Bueno, primero, más que nada agradecimiento, es lo que quiero decirles, mi agradecimiento, hacerles saber a ti, muchas gracias por darle oportunidad a este FIC. Ay, no, gracias. Es algo que yo considero muy importante, muchas gracias, porque estás dando a conocer la historia en una forma diferente. Muchas gracias por considerarme al momento de decidir compartirlo. No, gracias a ti. A todas tus fans, sí, que han estado dándole apertura y bueno, he estado leyendo algunos comentarios de ahí de tu canal, muy bonitos, son muy reconfortantes, como decías tú hace un momento. Es muy importante para nosotros que escribimos, ver qué piensan de lo que estamos escribiendo, como si les está gustando, si no les está gustando. Hay cosas que de repente leo y me causan mucha risa. Hubo un capítulo que alguien comentó, esto me dio una impresión como que estaba con un psicólogo. Creo que por el capítulo 3 o algo así. Qué relajante, esto fue como una terapia para mí. Sí. Eso es bueno. Sí, es padrísimo. Me causó mucha gracia, me gustó esa nota, y pues simpático, sí, efectivamente estaban con un psicólogo. Hay quien hizo ese comentario. Por ejemplo, ese es un comentario que me hizo mucha gracia. O por ejemplo, por ahí alguien comentaba que va viendo el crecimiento, que se ve la madurez de los personajes, pero con las inquietudes del adolescente que fue. Así es. Y es cierto, así son, porque así somos todos. Así o sea, hay miedos que no se nos quitan nunca, aunque los enfrentemos una y otra vez, ahí van a estar, porque vienen demasiado arraigados, ¿verdad? En nuestra historia. Hubo otros comentarios así muy bellos, en donde me dejan saber su gusto, y yo les agradezco mucho sus comentarios. Espero, si se dan la vuelta por fanfiction, también leer sus comentarios de primera mano. ¿Qué más? Pues muchas gracias, eso es lo que quisiera decirles, ¿verdad? Bueno, Lady Pecosa, pues muchas veces a ti por haberme permitido contar tu historia aquí por el canal. Yo ya te había dicho que no la había leído, ya les había comentado también a las chicas que íbamos a ir descubriendo la historia juntos, porque es la primera vez que leo una historia que no he leído antes, pero yo estaba segura que esta historia de Claudia iba a ser una historia fascinante. Y no me he equivocado, realmente me ha sorprendido. Quiero aquí también delante de ella, que está escuchando el capítulo 8, ella me contó algo tras bambalinas sobre esta historia. Yo no sé si algunas lo notaron. Fue un capítulo que, aunque fue muy corto y se quejaron por lo corto, pero el capítulo 8 así es. No se le puede modificar ni puedo ponerle pedazos de más, porque Lady Pecosa así fue como lo planeó. Fue un capítulo que me dio profunda tristeza, que
se me achicó el corazón con los pensamientos de Candy, con lo que ella sueña, con ver esa rosa en el fondo del florero que se niega a morir. Y pues, no sé, yo siento que vamos a ir descubriendo mucho más cosas. A mí la historia me está gustando y cómo se está desarrollando. Otra cosa también que me han preguntado, que me preguntaron creo que en el último capítulo, que se los quiero responder aquí de una vez para que vean que no hay chanchullo, y de que no lo he leído. Yo en el principio le dije a Lady Pecosa que su escrito original, como era su primera historia, estaba escrito así como tipo guión de teatro. Entonces yo le dije que si podía omitir los nombres y agregarlos nada más para que sepamos quién es lo que está diciendo, en qué diálogo, para que no sea muy repetitivo. Y me han preguntado que por qué a veces de repente hay muchos silencios en la narración. Y es debido a eso, a que voy leyendo y como no le he dado una lectura previa, porque yo también quiero ir sorprendiéndome con ustedes, con lo que va ocurriendo. Quiero que sea una lectura, algo que pues no he hecho antes, leer sin haberlo leído primero, emocionarme al mismo tiempo, reír al mismo tiempo, descubrirlo al mismo tiempo. Y a veces mientras voy leyendo, a veces tengo que activar mi mente y decir, ay, aquí tengo que ponerle, dijo Terry, dijo Candy, dijo Albert, pensó. No estoy modificando el texto, simplemente estoy cambiando la palabra de lugar para saber quién dijo qué cosa. Y puede ser que a eso se deban esos silencios de los que tanto mencionan, mientras mi mente trata de actuar rápido, o a lo mejor no es tan rápido, por eso hay unos momentos en los que hay un poquito quizá de duda o de silencio, pero a eso se debe. Lady Pecosa, por último, ¿qué piensas tú de Candy Final Historia? Si a grandes rasgos, ¿qué es lo que te provoca esta historia de Mitsuki del 2010? He escuchado mucha gente criticar la historia, sí. Y yo personalmente la considero perfecta. Así no es una palabra, perfecta. No podemos esperar, porque la critican porque no dijo el nombre y nos dejó en ascuas a todos. Sí. Pero no, en realidad, yo menciono a Agatha, ella en su libro de Señor Steele, ella no dice quién es el asesino inmediatamente. Ok. ¿Sí me explico? Sí. Deja que el lector vaya descubriendo con las características, con las situaciones, quién es. Y exactamente hizo Mizuki. Sí. Y es más fascinante cuando tú vas leyendo el libro y dices, ya sé quién es, este fue, ya lo sé, por esto y por esto. Entonces te llena más eso, a que te diga, fue fulanito de tal, por esto, por esto, por esto. O sea, así como que, pues sí, chido. O sea, sí, esto sí fue, bueno. Pero es más emocionante descubrirlo por ti mismo. Así es. Eso hace Mizuki en su historia. Ella te deja descubrir quién es Anohito. Y ya lo dijo Candy. Okay. Para concluir, pues Candy lo dijo, Terry es Anohito. Ok, perfecto. Entonces, chicos, pues ya lo saben, esta es una historia romántica, es una historia puente que nos va a hacer llegar a un punto medio que solamente va a rellenar las tablitas que nos faltan para poder cruzar completamente este puente y llegar al epílogo, al epílogo de Candy Final Story. Yo creo que hasta allá nos va a llevar y Lady Pecosa nos está contando qué ocurrió desde la carta de Terry hasta aquel momento. Así es que bueno, ya saben, aquí está Lady, próximamente ya les voy a poner su link en fanfiction y pues agradecerte, muchas gracias por este momento. Yo sé que es difícil empatar a veces los tiempos, pero muchas gracias Lady Pecosa, querida Claudia, por prestarme un ratito de tu tiempo y tener esta fantástica plática para que los que están ahora escuchando tu historia con mi voz puedan saber un poquito más de ti y de lo interesante y todo lo que se cuaja detrás de una historia, porque no nada más es sentarte a escribir, uno va dejando muchísimas cosas, pedazos del alma, del sentimiento, del corazón en cada página que uno escribe. Entonces muchas gracias y pues chicas, ya lo saben, todavía le queda un buen a esta historia y hay que seguir disfrutándola.
Claudia, muchas gracias. ¿Algo más que decir, Claudia? Gracias a todos ustedes, muchas gracias, May, por todo, gracias por esta amistad. Y chicas, si se dan una vuelta a Fanfiction, yo me voy a sentir muy feliz de leer sus comentarios también por ahí. Y ¿por qué no? Si tengo oportunidad de contestarles, claro que sí. Ok, bueno, pues ahí está la invitación, chicas. Gracias, ya es un poquito tarde, nos despedimos hasta la próxima, hasta el próximo capítulo. Besos, abrazos y nos leemos pronto, nos escuchamos pronto en YouTube o en el grupo de Terry Girls. Así es que hasta pronto, bye bye.